en esta mañana he titulado la enseñanza Esperando con paciencia. Esperando con paciencia. Hemos hablado que José esperó por largo tiempo la bendición que Dios tenía para él, pero que esa bendición que Dios tenía para él era un propósito por el cual, por medio de esta promesa, iba a venir de alguna manera el Señor, por medio de la genealogía de Abraham. Por eso Mateo capítulo 1 lo habla claramente. Entonces, José ha sido un joven que ha creído en la promesa del Señor. Y José se ha guardado para esperar esa promesa. José ha tenido una relación íntima y profunda con el Señor. A la edad de 16 años, Dios ha dado una promesa, Dios ha dado un sueño. Él ha tenido un sueño que para muchos es descabellada completamente, comenzando desde su propia familia, aún sus padres, aún su papá y aún su mamá, aún sus hermanos. Él ha tenido unas luchas gigantescas y han pasado 14 años en la prisión, donde lamentablemente ha sido vendido primero a los ismaelitas, pero luego ha estado en prisión durante 14 años. Al final, pues Dios ha dado la sabiduría a José para revelar el sueño o los dos sueños de Faraón. Finalmente, Faraón ha colocado a José en una posición majestuosa, en una posición de liderazgo, segundo a cargo de todo el imperio de Egipto. Imagínese usted lo que Dios puede hacer con las personas que pueden ser o con las personas que tienen relación con el Señor. Eso no solamente era para José, eso también es para usted y para mí en este tiempo difícil, en estos tiempos complicados. Así que en todo este orden de ideas, yo le invito a que abra su Biblia en la carta a los Hebreos, el capítulo número 6, el verso número 15. Hebreos, capítulo número 6, verso número 15, en la Reina Valera 1960, dice de la siguiente manera: y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Es un versículo muy corto. Hebreos capítulo 6, verso 15, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. De ahí sale el título de esta enseñanza: Esperando con paciencia. Esperando con paciencia. Yo pregunto en esta mañana, ¿usted en esta mañana está esperando algo con paciencia? 2, ¿usted en esta mañana está esperando la segunda venida de Cristo? 3, ¿usted en esta mañana está esperando los sueños y los anhelos y los proyectos que usted ha construido y los cuales usted cree que pronto van a llegar? Esperar con paciencia. No es fácil esperar con paciencia. Dios le dio una promesa a Abraham y por eso y por eso el autor de la carta de los Hebreos, que no sabemos si es Pablo, pero el autor de la carta de los Hebreos cita a Abraham y dice claramente en el verso 15 una vez más: y habiendo esperado con paciencia, y habiendo esperado con paciencia. ¿Qué tiene que hacer el cristiano actual? Esperar con paciencia. No es fácil, vuelvo y repito, pero Abraham dice que habiendo esperado con paciencia, dice, alcanzó la promesa, alcanzó la promesa. Ahora bien, Dios le ha hecho una promesa a Abraham, pero esa promesa tiene dos variantes. Escúcheme bien, Dios le ha hecho una promesa a Abraham, pero esa promesa tiene dos variantes. Una variante es con relación al hijo que ellos no tenían. Dios le ha hablado a Sarai y a Abraham y les dice que van a tener un hijo. Sarai pues obviamente se ríe porque después de vieja, pues ella dice: ¿cómo es posible que yo vaya a tener un hijo si yo ya he perdido la tradición de las mujeres? Número uno. Número dos, ¿cómo es posible que yo tenga placer después de vieja? Ella se ríe, pero es una realidad, es una promesa que Dios le ha dado a ellos con relación al hijo físico. Entiéndase bien que Dios ya le había dado un hijo a Abraham, pero ese hijo que Dios le había dado a Abraham era el hijo de la carne, o sea, a Ismael. Ismael nace de la relación entre Abraham y Agar. Es una relación de una sierva con un amo. Es una relación de la carne,
donde no hay una promesa allí establecida exactamente. Sin embargo, los ismaelitas vienen siendo el pueblo árabe. Aún así, Dios ha hablado de una promesa que es una promesa más certera con relación a la línea genealógica del Mesías, a la línea genealógica del Cristo que iba a venir para salvar a toda la humanidad. Recuerde que Abraham es un personaje que no es judío, que no es israelita, porque todavía inclusive no estaba el país o la ciudad de Jerusalén, sino que iba a salir de Ur de los Caldeos. De Ur de los Caldeos, en Babilonia, sale este hombre que ha creído en Dios y que Dios le habla, y por medio de la fe que él tiene, él desarrolla la fe en esa promesa. Sale de su tierra, sale de su parentela, sale de toda su prole y va a un lugar que él ni siquiera sabe. Pero por medio de la fe, él puede ver con toda realidad que algo va a ocurrir en su vida. Y por eso, vuelvo y repito, Mateo es incisivo en el capítulo número 1 con relación a esa genealogía, porque el Mesías va a venir por la línea genealógica de Abraham, por el árbol genealógico de Abraham, por el árbol genealógico de David, hasta llegar a José, el padre putativo de Jesús. Entonces, todo este orden de ideas, lo que Dios está mostrando es que Dios le ha dado una promesa a Abraham. Entonces, en esa promesa le he dicho que tiene dos variantes. La primera variante tiene que ver con el hijo de la promesa. ¿El hijo de la promesa quién es? Isaac. Isaac es el hijo de la promesa. Pero la segunda variante es la más importante y por la cual nosotros estamos hoy hablando. La segunda variante es la variante preponderante acerca del Cristo, acerca del Mesías, acerca de Jesús. Esa es realmente la promesa verdadera enfocada al Cristo. Normalmente yo escucho muchas enseñanzas o predicaciones que hablan de este tema, pero lo enfocan únicamente a Isaac, al hijo de la promesa, con relación al hijo de ellos, físicamente hablando. Pero la realidad es que la promesa es que Abraham pudo ver, escúcheme bien, Abraham pudo ver a Jesús. Abraham pudo ver al Hijo de Dios en la fe. Abraham pudo ver el día de la vida. Abraham pudo ver el tiempo de la vida. Abraham pudo ver a Cristo, el Mesías, que por medio de él iban a ser el Salvador, la línea genealógica por la cual iba a venir el Cristo. Entonces, esa es la parte más interesante de estas dos variantes que tenemos. Por eso, acompáñeme ahora a Génesis capítulo número 18, verso número 9 al 15, con relación a lo que le estoy diciendo. Génesis capítulo número 18, versos 9 al 15, dice la palabra, y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti. De cierto volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, esto es en Reina Valera 60, y según el tiempo de la vida, ese tiempo de la vida, vuelvo y le repito, son dos variantes. Una, Isaac, tiempo de la vida, porque no tenía vida, no, Isaac no había nacido. Pero la variante más importante es el tiempo de la vida, ¿es quién? Jesús, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Según el tiempo de la vida, volveré a ti, dice aquí. Y según el tiempo de la vida, ahora dice, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo, o sea, Isaac. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Verso número 11. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada. Y a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres, o sea, el periodo menstrual. Ya no lo tenía. Entonces, ¿cómo iba a poder tener hijos si no había periodo menstrual? No había ya nada, ya estaba vieja. Sin embargo, dice que eso se había acabado, pero Dios había dado una promesa. En el verso 12 dice que Sara se rió. Sara dijo, ¿cómo es posible que yo vuelva a tener placer? Se rió, dice, pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido, tendré deleite siendo también mi señor ya viejo, o sea, su esposo.
Abraham era viejo, Sara era vieja, pero Dios había dado una promesa. En el verso número 13, entonces el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? O sea, Sara está intrigada con tal situación. ¿Será cierto que yo voy a poder tener un hijo siendo ya vieja? El verso 14 dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil en esta mañana en tu vida? ¿Hay para Dios algo difícil que Él no pueda hacer en tu vida, mi amado hermano, amigo, que me está escuchando en esta mañana? ¿Hay para Dios algo difícil? ¿Hay para Dios algo difícil? Lo que pasa es que tenemos que esperar con paciencia. ¿Hay para Dios algo difícil? Dice la palabra. Y luego dice, en la parte B, al tiempo señalado volveré a ti. Al tiempo señalado. Ese al tiempo señalado volveré a ti no solamente es referente a Isaac, es referente a Jesucristo. Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, que es Jesús, la vida, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo que es Isaac. En el verso 15 concluye diciendo, entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Entonces, Dios ha hablado a Sara y Dios ha hablado a Abraham con una promesa, con dos variantes, una física y otra espiritual eterna, que Cristo iba a venir, el tiempo de la vida. El tiempo de la vida es Jesús, Jesús es la vida. Abraham lo pudo ver. Mire lo que dice Juan capítulo número 8, por favor, versos 56 al 58, para corroborar lo que les estoy diciendo, porque usted me dirá cómo es posible que Abraham pudo ver a Jesús. Claro que sí lo pudo ver. Mire lo que dice Juan capítulo 8, versos 56, 57 y 58. Es importante que nosotros podamos ir a las escrituras o a la Biblia, porque en la Biblia es donde encontramos toda la verdad. Verso número 56. Dice el 56. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Note usted que Jesús es el que está hablando. Cuando en la Biblia aparecen las palabras en rojo, algunas Biblias tienen la palabra en rojo en los evangelios, otras no, pero los que tienen la Biblia en los evangelios, las palabras están en rojo, son palabras que salieron directamente de la boca de Jesús. Entonces, Jesús está diciendo en el evangelio de Juan, ojo, verso 56, Jesús cita a Abraham, que es lo que estamos acabando de leer en Génesis capítulo 18. Ahora bien, dice Jesús, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. ¿Qué fue lo que Abraham vio? El día de Jesús. ¿Vio Abraham a Jesús? Sí, por medio de la fe. Esa es la segunda variante de la que le he hablado y en la cual estoy haciendo énfasis en esta mañana. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. ¿Qué pasó con Abraham? Vio a Jesús, lo vio y además de eso se alegró y se gozó. Verso número 57. Entonces le dijeron los judíos a Jesús, aún no tienes 50 años, Jesús no tenía 50 años, y has visto a Abraham, le están preguntando. Verso 58, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Quiere decir que Jesús está diciendo que primero, el primero de todos es Él, Jesús. Antes que Abraham hubiese existido, Él era antes de Abraham, porque Dios es Jesús. Jesús es Dios. Por lo tanto, Él está diciendo que antes que Abraham naciera, Él es el yo soy el que soy, como lo habla los 7 yo soy del Evangelio de Juan. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la puerta a las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy. Y también lo habla Génesis. Entonces note usted que Dios le ha dado a Abraham una promesa y la promesa se cumplió. Han pasado muchos años, ya Abraham y Sara son viejos, pero Abraham pudo ver por medio de la fe y hemos corroborado que vio fue el día del Señor. Aunque el énfasis que muchas personas hagan
es el de Isaac. Claro que Isaac existió. Claro que Isaac nació. Claro que Isaac fue al monte y casi ha sido matado o sacrificado, pero Dios proveyó el verdadero cordero. Y ese cordero es Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces, Dios ha dado una promesa. Dios ha dado la promesa. Inclusive en Mateo, aunque usted no lo tenga ahí, Mateo capítulo 1 habla sobre eso. Mateo capítulo 1, yo lo voy a leer, no se preocupen. Mateo capítulo 1, verso 17 y 21, en la genealogía, básicamente lo que está diciendo es que está citando a Abraham para que creamos todo lo que está, la línea o el hilo que es conductual en la palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces, lo que está diciendo Mateo capítulo 1, el verso número 17, por ejemplo, dice, de manera que todas las generaciones, desde Abraham, note usted que es desde Abraham hasta David, son 14. De David hasta la deportación a Babilonia, son otros 14 generaciones. Y desde la deportación y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, son 14 generaciones. Note usted que hay 3 generaciones, 14, 14 y 14. ¿Desde dónde? Desde Abraham. Pero Génesis lo está hablando y Jesús en el Evangelio de Juan lo está confirmando. Lo que vio Abraham fue mi día, en el día de la vida. En el día de la vida yo me mostré a Abraham, en el día de la vida. El verso número 21 inclusive, dice el 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cuál fue la promesa real para Abraham? La promesa verdadera para Abraham, ¿cuál fue? Isaac, en parte, pero la verdadera promesa fue ¿cuál? Jesucristo, el Salvador del mundo. Ahora bien, cuando David escribió el Salmo capítulo 31, el verso 15, por favor vaya conmigo al Salmo capítulo 31, verso 15, pues David estaba pensando en ese futuro, en esa vida, en esas promesas que Dios ha hecho para David, para el pueblo de Israel, para cada uno de nosotros. José también estaba aprendiendo a esperar. David estaba aprendiendo a esperar. Muchas personas o personajes en la Biblia aprendieron a esperar. Nosotros tenemos también que hacer lo mismo, aprender a esperar. Aprender a esperar no es nada, pero nada fácil. Muchas personas lamentablemente pierden grandes bendiciones porque somos apresurados quizás. Tenemos que aprender a esperar con paciencia y sobre todo a esperar con paciencia las promesas que Dios nos ha hablado por medio de su palabra. A veces nosotros por ser afanados perdemos grandes oportunidades. Nos vamos quizás del país o de una ciudad porque no esperamos. Hay gente que se desespera porque dice, el trabajo aquí está difícil o la situación está complicada, entonces me voy a ir a otra provincia o a otra ciudad para mejorar mi bienestar. Pero puede ser que sea una simple ilusión. Y Dios hay que echar raíces en diferentes lugares. Tú tienes que echar raíces en tu casa, tienes que echar raíces en tu familia, tienes que echar raíces en tu hogar, tienes que echar raíces en tu trabajo, tienes que echar raíces en la iglesia. Hay gente que inclusive se desespera también, ¿no? Dice, no, yo me voy a ir para otra iglesia y se van para muchas iglesias y al final nunca echan raíces, se desesperan. Pero nosotros tenemos que esperar con paciencia lo que Dios ha prometido para nosotros por medio de su palabra, pero lo que Dios te ha prometido a ti particularmente hablando. Dios ha hecho promesas para tu vida. Dios ha hecho promesas a nivel de ministerio, a nivel familiar, a nivel espiritual, a nivel económico inclusive, a nivel profesional. Pero lamentablemente nuestra desesperación, nuestra falta de madurez hace que nosotros perdamos grandes oportunidades. David, cuando escribió este salmo, pienso que estaba mirando su futuro, inclusive su presente. Mire lo que dice Salmo capítulo 31, verso número 15, por favor. Dice la palabra, en tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos
y de mis perseguidores. Lo que me interesa aquí es la parte A. David escribe, en tu mano están mis tiempos, dice David. En otra versión dice, mi vida entera está en tus manos. Una tercera versión dice, en tu mano están mis tiempos. Una cuarta versión dice, mi futuro está en tus manos. O sea, todo tiene la misma relación. ¿En dónde está nuestro futuro? En las manos nuestras o en las manos del Señor. En las manos del Señor. ¿En dónde está tu futuro? David está diciendo claramente, mis tiempos están en tu mano. En tu mano están mis tiempos. Yo no sé qué tiempos difíciles usted esté pasando hoy. Tiempos o luchas espirituales con usted mismo, obviamente. Luchas espirituales con su carne, luchas espirituales con tentaciones, luchas espirituales en la economía diaria, luchas espirituales en su casa, en su hogar, con su familia, con sus padres, con sus hermanos, luchas espirituales con su esposo, luchas espirituales con su esposa, luchas espirituales con sus hijos. ¿Qué luchas usted puede tener? Muchas personas tienen luchas. Hay hijos que son irreverentes, hay hijos que no aman a los padres, hay hijos que no honran a los padres, hay hijos que están en las drogas, hay hijos que están en la pornografía, en el sexo ilícito, hay hijos que se han desviado de la verdad, hay padres que maltratan a sus hijos, hay padres que no dan dinero para su casa, no proveen. Luchas, las esposas quizás tienen luchas con los esposos porque no proveen, o las esposas tienen luchas porque los esposos no tienen relación con el Señor, o los esposos tienen luchas con sus esposas porque quizás no les sirven, etcétera. Hay luchas de diferente tipo, o cada uno de nosotros podemos tener una lucha interna. David está diciendo claramente que en la mano de él están sus tiempos, sean difíciles, sean buenos, sean de bendición, de prosperidad, o tiempos difíciles, como los tiempos que estamos viviendo hoy. Ayer o antier salen noticias donde dice que ahora hay una nueva variante más peligrosa que la variante Delta. Ahora la llaman la variante de Omicron, que procede supuestamente de la región de Sudáfrica, países surafricanos, y Europa y países desarrollados como Canadá, Estados Unidos, etcétera, están cerrando las fronteras a estos países. No hay vuelos internacionales, o no hay vuelos para estos países porque hay una variante peligrosísima que se llama Omicron. Otra vez la gente está desesperada. En Europa algunos ya están cerrando, lamentablemente. En Bélgica está cerrando. Alemania cerró por un periodo de tiempo, está cerrando nuevamente o haciendo unas restricciones debido a estas variantes. Entonces, dése cuenta que estamos viviendo tiempos complicados, tiempos difíciles, pero nosotros estamos en las manos del Señor. Tu vida está en la mano del Señor, tu casa, tu familia. David lo dijo. Entonces, en tu mano están mis tiempos. En tu mano están mis tiempos. En tu mano está mi futuro. Mi futuro está en tus manos. ¿Qué tenemos que esperar hoy en el Señor? Pues un futuro, y ese futuro no es un futuro malo, es un futuro prominente. Jeremías además lo habla claramente, que él tiene planes de bienestar, planes de bendición. ¿Para quiénes? Para los que permanecen, para los que con paciencia están esperando. No es nada fácil esperar, pero es importante que nosotros tengamos paciencia. Entonces, lo que está diciendo David aquí es que él está aprendiendo a esperar en sus tiempos. José, vuelvo a traer a colación a José. José esperó durante mucho tiempo, 14 años en la prisión por algo que no hizo. Él no se acostó con la esposa de Potifar. Él no tuvo relaciones sexuales con la esposa de Potifar. Él lo que hizo fue huir de tal situación. Sin embargo, fue mal juzgado y llevado a la prisión durante 14 años. A la edad de 30 años es que él sale de la cárcel para revelarle el sueño a Faraón. Y entonces Dios lo pone en alto. O sea que el futuro de David, el futuro de José, perdón,
estaba también en las manos del Señor. Y si el futuro de José estaba en las manos del Señor, pues cuánto más el futuro tuyo y el futuro mío, si nosotros somos hijos de Dios. David no pudo decirle a Dios, papito. ¿Entiende usted? José tampoco pudo decirle a Dios, papito. Pero usted y yo en el nuevo pacto, en este nuevo tiempo, podemos llamar a Dios papito. Y si podemos llamar a Dios papito, pues entonces tu futuro y el mío está en las manos del Señor. Esperamos con paciencia todo el tiempo. Y esperar es una característica de madurez. Todos en la vida hemos sido impacientes. Todos en la vida hemos sido muy impacientes. Yo he sido impaciente. A veces es bueno, pero muchas veces es muy malo. Pero Dios nos va madurando en la vida y cada día vamos creciendo hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Así que vamos madurando y esa característica de madurez, usted antes ya no, la Biblia dice que yo pensaba como niño, dice la Biblia, pero ya no pensamos como niños o ya no pensamos como adolescentes, pensamos como adultos. Los niños piensan solamente en jugar y es normal. Los niños piensan que la ropa y los juguetes llegan del cielo, que el papá hace el dinero así de la noche a la mañana. Eso piensan los niños, y más en esta época de Navidad, donde los niños piden un listado de regalos, pero no piensan que el papá y la mamá son los que se esfuerzan para comprar esos regalos. Piensan que eso viene de allá, de Papá Noel o de Santa Claus. Pero no es así. Cuando uno va creciendo o va madurando, va poco a poco madurando su pensamiento. Como cuando yo era niño pensaba como niño, pero ahora que soy adulto pienso como adulto. Y eso mismo tiene que ser en las cosas de Dios. Mire lo que dice Santiago. Por favor, acompáñeme a Santiago capítulo número 1, los versos 2 al 4. Carta de Santiago capítulo número 1, los versos número 2 al 4. Así que esperar es una marca de la madurez que Dios pone en nosotros. Santiago capítulo número 1, verso 2 al 4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Note usted lo interesante que la carta de Santiago nos está hablando en esta mañana. Hermanos míos, dice, tened por sumo gozo. ¿Qué debemos tener cuando somos probados? Hablábamos de la prueba hace 8 días, ¿no? José fue probado en muchas cosas, pasó momentos difíciles. Usted puede estar hoy pasando momentos críticos o ha pasado momentos difíciles en su vida. Sí, eso es verdad. Pero la Biblia me está diciendo que debemos tener gozo, alegría en medio de las pruebas. En medio de las dificultades debemos tener gozo. Gozo porque cuando viene la prueba va a venir detrás de esa prueba una bendición o muchas bendiciones. Dios nos prueba. Hablábamos también de ese tema. Dios nos prueba. ¿Dios prueba? Claro que sí. Dios permite la prueba. Dios le dijo a Pedro, yo no te he pedido que te quiten la zaranda. Yo lo que te he pedido o lo que he hecho es orar por ti para que tu fe no escasee, para que tu fe no falte. Cuando venga la zaranda, cuando vengan los momentos difíciles, cuando venga la prueba, cuando vengan las tentaciones, no podemos quitarlas. Por el contrario, tenemos que saltar esa dificultad por medio de la fe en Cristo Jesús, por medio de su palabra. Así que Jesús ha orado por nosotros, Jesús intercede por nosotros, el Espíritu Santo intercede por nosotros en los momentos difíciles de nuestras vidas. Así que dice la palabra en Santiago, hermanos míos, tengan por sumo gozo o por mucha alegría cuando sean hallados en diversas pruebas. ¿Cuántas pruebas estás pasando hoy, mi amado hermano? ¿Qué pruebas tienes hoy, mi amado hermano, hermana,
amigo que me escucha, ¿qué pruebas tienes? ¿Qué dificultades estás teniendo en tu casa? ¿Con tus padres estás teniendo dificultades? ¿Con tus hermanos? ¿Con tu esposo y tu esposa? ¿Con la economía? ¿Qué pruebas tienes? ¿Con la tentación? ¿Qué dificultades tienes hoy? ¿Qué pruebas estás pasando hoy? ¿Escasez? ¿Qué pruebas? La Biblia dice que debemos tener sumo gozo, suma alegría cuando seamos hallados en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. O sea que en medio de la prueba, dice que nosotros producimos ¿qué? Paciencia por medio de la fe. Esa prueba hace que nosotros crezcamos. Esa prueba hace que nosotros maduremos. Esa prueba hace que nosotros tengamos paciencia, paciencia, paciencia. ¿No tienes trabajo? Dios tiene un buen trabajo, pero hay que tener ¿qué? Paciencia. Hay que hacer el trabajo, hay que hacer el proceso de hablar con Él, el proceso de pedirle a Dios. La Biblia dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. El problema de nosotros los cristianos es que esperamos que alguien más haga por nosotros, pero nosotros tenemos que ir a orar, que ir a buscar la presencia del Señor para pedirle. ¿Está malo pedir? No, no está mal pedir. La Biblia dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Entonces tenemos que pedir, pero tenemos que tener ¿qué? Paciencia, paciencia. ¿Usted se quiere casar, pero todavía no tiene novia? Primero pídale a Dios una buena novia. Número uno, que sea cristiana, que ame a Dios. Ahora, ¿se quiere casar? Tiene que pasar un proceso, tiene que ahorrar, tiene que proyectarse, tiene que vivir en santidad para luego llegar al altar. Eso es un proceso. ¿Y van a venir tentaciones? Muchas, pero debe tener ¿qué? Paciencia. Cuando logra el objetivo, cuando ya son casados, qué bendición. ¿Entiende usted? Y lo mismo ocurre para un trabajo, lo mismo ocurre para muchas cosas en nuestra vida secular. Paciencia, paciencia. En el verso número 4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis ¿qué? Perfectos. O sea que en la paciencia, ¿cuál es la obra de la paciencia? La obra de la paciencia es que nosotros seamos ¿qué? Completos, que seamos perfectos, que seamos cabales, para que no nos falte cosa alguna. Entonces, cuando nosotros somos pacientes, cuando nosotros esperamos en el Señor, entonces esa paciencia hace que nosotros seamos perfectos, cabales, que tengamos el sumo por sumo gozo. Cuando David cuando David escribió el Salmo capítulo 37, yo me imagino que estaba inspirado en la vida de José allí en las situaciones adversas que José había o estaba viviendo. Salmo capítulo 37, por favor, acompáñeme nuevamente ahora al Salmo capítulo 37, los versos número 7 al 9, por favor. Salmo capítulo 37, versos número 7, 8 y 9. Lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente, sin embargo también en Reina Valera 60, pero Nueva Traducción Viviente me da un poquito más de explicación del tema. Salmo 37, 7 al 9 dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Verso número 8, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Y el verso número 9 concluye diciendo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Y el verso 37, capítulo 37, Salmo 37, en Nueva Traducción Viviente, mire cómo dice esta traducción. Verso 7, dice, quédate quieto en presencia del Señor. ¿Qué debemos hacer? Quedarnos quietos en la presencia del Señor. Luego dice, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Perdóneme, el verso 37, verso 7. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. ¿Qué tenemos que hacer? Quedarnos quietos, perdón,
Quedarnos quietos en la presencia del Señor y esperar con paciencia a que Él actúe. ¿Quién es el que actúa en nuestras vidas? El Señor. Pero debemos tener ¿qué? Paciencia y esperar con paciencia que Él actúe, dice la palabra. No te inquietes, mire lo que dice, no te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Hay muchas personas que se comparan con el mundo, ¿no? Dice, pero ¿por qué los mundanos sí prosperan? ¿Por qué los mundanos tienen mucho dinero? Y yo que soy cristiano no prospero. Porque yo hasta ahora voy a tener un empleíto de $10 la hora, o 15, o 14, no sé, o 18, o 20. Y hay otros que son multimillonarios y son malos. Y bueno, hacen cosas malas. ¿Por qué? Porque, bueno, hay unas comparaciones absurdas, lamentablemente, pero miren lo que está diciendo el Señor. No nos impacientemos por aquellos que tienen mucho, pero no tienen al Señor. No se impaciente por aquel que es próspero, entre comillas, pero no tiene la verdad. Está diciendo el salmista, el Salmo David está diciendo nuevamente, espera con paciencia que Él actúe, no te inquietes por la gente mala que prospera. Si tu vecino es fornicario, adúltero, le pega a la esposa, tiene 4 mujeres y tiene carros y casas y negocios y empresas, y tú eres un verdadero cristiano y no tienes ni automóvil y pagas una renta y a veces no tienes para comer ricuras, pero este sí va a un buenos restaurantes, no te impacientes por eso, dice el salmista. No te impacientes. Espera con paciencia porque el Señor va a actuar a su debido tiempo. Entonces está diciendo, ojo, dice, no te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Verso 8, ya no sigas enojado. A veces nos enojamos porque otros tienen y nosotros no. O a veces enojamos porque a otros se le dio el buen trabajo y nosotros no tenemos este trabajo. A veces tú dices, ¿por qué a mí me toca limpiar mientras el otro que es malo maneja o es gerente o manager de una compañía, pero es malo? Y yo tengo las mismas o mejores capacidades. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Todo el tiempo estamos diciendo eso. Ya no sigas enojado, dice el Señor en esta versión. Deja a un lado tu ira. Por eso me encanta Nueva Traducción Viviente en esta versión. Deja a un lado tu ira. ¿Te has airado con el Señor porque tú no tienes para comprarle regalos a los niños en Navidad? ¿Te has airado con el Señor porque no tienes un automóvil lujoso? ¿Te has airado porque otros sí tienen y tú no? Mire lo que dice, ya no sigas enojado, deja a un lado tu ira, no pierdas los estribos, que eso solo trae daño. El verso 9 dice, pues los perversos serán destruidos. Mire, ¿cuál es el fin de los perversos? Aunque tengan mucha riqueza, ¿serán qué? Destruidos. Pero el final de los que creen en el Señor y esperan con paciencia dice, pero los que confían en el Señor poseerán la tierra. Pero los que confían en el Señor poseerán la tierra. Ojo, el énfasis aquí es con el pueblo de Israel. ¿Quién va a poseer la tierra? El pueblo de Israel. Ahora cambie la versión. Pero los que confían en el Señor, hoy en día los cristianos verdaderos confían, los que confían en el Señor poseerán ¿qué? El reino de los cielos, el cielo, el cielo. Haga la diferencia. Los judíos que crean en el Señor y se convierten a Cristo, esos mansos poseerán la tierra. Los cristianos verdaderos que creen en el Señor y permanecen en el Señor y tienen paciencia, heredarán el cielo. Esa es la diferencia grandísima que tenemos. Por eso es que debemos tener paciencia. Así que David se inspiró en la vida de José. Se inspiró en la vida de José. ¿Por qué? Porque José tuvo paciencia, porque José tuvo dedicación, porque José esperó el momento adecuado. El futuro de José en las manos del Señor fue en el tiempo correcto. 16 años pasan para que él pueda salir de la cárcel confiando para luego ser el gobernador de Egipto. José, ¿qué tuvo? Disciplina. José tuvo confianza. José tuvo gozo en los momentos difíciles de su vida, porque él pudo ver por medio de la fe el futuro para él
y para toda su descendencia, su familia y su ascendencia, inclusive sus nietos, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, de ahí en adelante. Imagínese usted todo lo que pudo hacer la fe, tener paciencia en lo que la palabra dice, en lo que Dios ha hablado. Nosotros los cristianos a veces nos desesperamos por respuestas inmediatas, nos desesperamos porque tiene que ser ya. Pero la Biblia está diciendo que David escribió: en tu mano están mis tiempos, inspirado, me imagino, en la vida de José. Ahora bien, José ha cumplido 80 años de plenitud, 80 años de gloria, 80 años de prodigios, de hazañas, 80 años de comodidad, 80 años de preparación, 80 años de estudio, 80 años de vivir en un lugar poderoso, en el imperio más poderoso de la época, del momento. Pero en esos 80 años, él pudo acariciar la gloria de Dios, él pudo acariciar el éxito, él pudo acariciar el beneplácito de Dios, él pudo ver reflejado en él, en su esposa, en sus hijos, en toda su descendencia, en sus hermanos, la gloria de Dios. Él pudo ver durante todo este tiempo todo el éxito en toda su vida. Sin embargo, José no se alejó de Dios, permaneció en el Señor. Algunas personas hoy lamentablemente acarician algo de éxito en la vida. Y lamentablemente ese algo de éxito lo apartan en vez de atraerlo o de estabilizarlo o de consolidarlo en el Señor, lo apartan. Algunas personas cuando son prósperas, estoy hablando de cristianos, cuando son prósperas, cuando tienen salud, cuando son bendecidas, cuando tienen títulos, cuando tienen academia, cuando tienen preparación, cuando tienen un buen puesto, pues se apartan de Dios lamentablemente. Ahora bien, José tiene 110 años de edad ahora. 80 años, obviamente, han sido impresionantemente poderosos. Ahora tiene 110 años de edad y en esos 110 años de edad, él ha permanecido y él da instrucciones a sus hermanos, a su familia y a su casa. Acompáñame a Génesis capítulo número 50, verso número 22 y 26. Es el epílogo de José en Egipto, pero él ha sido exitoso sin apartarse de Dios. En medio de las pruebas, en medio de las dificultades, estuvo con paciencia, acarició el éxito, vivió el éxito, pero no se apartó de Dios. El símil es que muchas personas tienen éxito, pero se apartan de Dios. Dice Génesis capítulo número 50, verso número 22 al 26. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre. Y vivió José 110 años. Note usted, 110 años, 80 en victoria, porque los otros 30, recuerde que los otros 30 fueron el tiempo de la promesa y aparte de eso, 14 años de prisión. ¿Entiende usted? 16 cuando se le dio la promesa, 14 en la cárcel, fueron 30 y 80 años viviendo en el imperio egipcio, entonces fueron 110 años de vida, 80 años de éxito, de gloria, de victoria. Dice la palabra en el verso 23, y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham y a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Verso 26 concluye: y murió José a la edad de 110 años. Y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Tremendo, mi amado hermano. José ha sido un hombre cabal.
con paciencia, esperando con paciencia. Han pasado muchos años y en estos años él ha visto toda la gloria de Dios sobre su vida. 80 años victoriosos en ese reino de Egipto, pero 80 años viviendo en la gloria de Dios, 80 años dependiendo de Dios, 80 años sin apartarse de Dios. Al final de su muerte, a los 110 años, él da instrucciones para toda su descendencia. Qué bueno que nosotros pudiésemos también ser como en el sentido, no como José, sino en el sentido de las cosas que hizo José. Porque nosotros tenemos algo mucho mejor, a Cristo. Y si tenemos a Cristo, somos mejores que José. Si tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, somos mejores que José. Porque José pudo acariciar el éxito en tierra de Egipto, pero nosotros acariciamos el éxito en el reino celestial. Recuerde lo que dice Efesios, estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Note usted la diferencia abismal y grande. Muchos, lamentablemente, no quieren entonces permanecer en el Señor. Cuando acarician el éxito, se apartan de Dios, lamentablemente. Charles de Gaulle dijo claramente algo. El éxito contiene, ojo lo que dijo Charles de Gaulle, el éxito contiene en su interior los gérmenes del fracaso, o todo lo opuesto. El fracaso contiene los gérmenes del éxito. Eso dijo Charles de Gaulle. O sea, quiere decir que si yo soy exitoso, puede ser que ese éxito, si yo no soy maduro y no creo correctamente en el Señor, ni hago las cosas correctamente, me pueden apartar de la gloria de Dios y me puedo perder. El rey Salomón, por ejemplo, fue un hombre con mayor sabiduría que cualquier otro hombre sobre la tierra. Sin embargo, al final de sus días, el rey Salomón se desvió buscando otros dioses. ¿Entiende usted que debemos permanecer con paciencia? Así que el éxito puede ser contraproducente cuando no dependemos de Dios. Debemos permanecer en el Señor cuando Dios nos bendice, cuando Dios nos prospera, aún más todavía. Pablo dijo algo en la carta a los Filipenses. Acompáñeme a Filipenses capítulo número 4, los versos 11 y 12, por favor. Carta a los Filipenses, capítulo número 4, verso número 11 y 12. Dijo algo claramente el apóstol Pablo. Verso número 11. Por favor. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, dijo el apóstol Pablo. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Eso quiere decir que Pablo estaba conociendo los dos extremos, el extremo de la pobreza y el extremo de la riqueza, y que él permaneció en medio de tal situación y por eso fue exitoso. No se apartó del Señor. En nueva traducción viviente, la mismo versículo 4 del 11 al 12, mírelo como dice en esta versión, verso número 11, dice Pablo claramente, no que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Yo le pregunto en esta mañana, ¿usted está aprendiendo a estar contento con lo que tiene? Quizás usted no tiene una casa ni un carro, pero la pregunta es, ¿usted está contento? ¿O el corazón está dañado porque otros tienen y usted quizás no tenga? Dice el verso número 12. Pablo dice, sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno, mire cómo me encanta esta versión, sea con el estómago lleno, ojo, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco.
Pablo dice, yo estoy contento, así tenga el estómago vacío o así tenga el estómago lleno. Quizás usted dice, pero yo siempre tengo que hacer almuerzo cubano. ¿Sabe cuál es el almuerzo cubano, no? Arroz, huevo y plátano frito. Arroz, huevo y tostadas. Arroz, huevo, arroz y huevo. Otro día dice, vamos a hacer huevo y arroz. Y al día siguiente hacemos patatas y lo mismo de lo mismo. Pablo dice, yo sé vivir y estar contento con el estómago vacío, pero también con el estómago lleno. Sé vivir cuando como carne y cuando no como carne. Sé vivir cuando tengo prosperidad y abundancia y cuando no tengo abundancia. Sé vivir cuando tengo mucho dinero en el banco o no tengo ni un peso en el banco. Sé vivir cuando me salen contratos o no me sale ni un solo contrato. No me voy a desesperar porque mi futuro está en las manos del Señor, como lo dijo David. Porque mi futuro está en sus manos. Porque mi presente, porque mis tiempos están en sus manos. Yo confío como José confió. Yo confío como Daniel confió. Yo confío como hombres de fe confiaron en el Antiguo Testamento. Aún más nosotros, porque Cristo ya vino. Entonces debemos confiar con paciencia, confiar y esperar con paciencia. Entonces nosotros debemos vivir. El apóstol Pablo en esos dos extremos estuvo todo el tiempo. Por ejemplo, Israel, lamentablemente, o digo lamentablemente, en los momentos de dificultades, en los momentos de guerras, en los momentos de escasez, en los momentos donde la situación era adversa, el pueblo de Israel fue muy, pero muy fiel. En los momentos más críticos de la vida de Israel, de críticas, de situaciones adversas, de muchos enemigos, Israel fue fiel. Pero en los momentos de prosperidad, ojo con esto, en los momentos de abundancia, en los momentos de bendición, se alejaron de Dios. El pueblo de Israel se alejó de Dios una y otra vez. Una y otra vez. Así que Dios tuvo que, ¿qué? Disciplinarlos. Dios disciplinó al pueblo de Israel muchas veces. Muchos se burlaron cuando estaban cruzando el desierto. Lamentablemente la primera generación no entró. Entró solamente Josué y Caleb. Los demás, esa generación no entró a la tierra prometida por la crítica, por la burla, por no permanecer, por no tener paciencia, por no creer. Hubieran pasado simplemente 15 a 20 días el cruzar todo el desierto para entrar a la tierra prometida. Pero lamentablemente su inexperiencia, su impaciencia, el no tener gozo, el no confiar en la promesa de Dios, los llevó a dar vueltas en el desierto durante 40 años. 40 años. Puede ser que usted y yo podamos atrasar las bendiciones de Dios porque no estamos confiando de la manera correcta. Y lo que puede ocurrir en 1, 2 días, un mes, un año, se puede alargar 3 años, 5 años, 10 años. O a causa del pecado. ¿Sabía usted que el pecado obstaculiza la bendición? ¿Sabía que cuando una persona le pide a Dios cosas, pero que lamentablemente está en adulterio, en fornicación, en cosas que a Dios no le agrada, Dios sí lo quiere bendecir en varios aspectos? Pero lamentablemente lo que va a ocurrir en un mes se va a postergar por 10 años, por 15, porque no está preparado, porque el pecado ha obstaculizado la bendición que Dios ha tenido para esa familia o para esa persona. Entre más nosotros seamos orgullosos y altivos, entre más nosotros dejemos de buscar al Señor, más se va a alargar el tiempo de bendición. Pero entre más nosotros busquemos su presencia, busquemos su palabra y nos congreguemos y seamos humildes y tengamos un corazón dispuesto para Él, más cercano está la bendición para ti, para tu casa, porque Dios lo ha prometido. En todos los aspectos, yo no me refiero solamente a lo físico, me refiero a lo espiritual también, claro que sí. Hay muchas cosas que están a favor nuestro cuando nosotros dependemos. Israel lamentablemente falló de esa manera. En medio de las pruebas buscaba al Señor, pero en medio de la abundancia se apartó del Señor. Los egiptólogos cuentan de la historia de un faraón, esto es real, un faraón prominente de aquella época,
dormía en el templo. ¿Y por qué dormía en el templo en vez de dormir en su recámara del palacio? Porque Faraón, no este Faraón de José, sino otro Faraón, este Faraón estaba confiando que los dioses de él le iban a hablar en el templo y que iban a traer sueños sobre su vida. Entonces dice que este Faraón dormía todo el tiempo en el templo para que esos dioses le hablaran. A Dios no le importa dónde duerma el creyente. A Dios no le importa dónde dormimos nosotros. No necesitamos ir a ningún templo. No necesitamos dormir en un templo. Necesitamos es escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, la voz de su hermosa palabra, porque es la que nos revela. Nosotros no necesitamos dormir en un templo para que nos sean revelados los sueños. Necesitamos es escuchar la voz de Dios, esperar en Él, tener paciencia, confiar en Él, en su palabra, en su Espíritu Santo, para que nosotros tengamos la revelación completa, para poder tener el gozo completo y para tener el beneplácito de parte de Dios. Tenemos que ser pacientes todo el tiempo. La impaciencia hace que dañemos muchas cosas. La impaciencia hace que perdamos el norte, lamentablemente. Dios es el que nos guía y el que nos revela. Faraón en la época de José tuvo dos sueños y esos dos sueños fueron revelados única y exclusivamente por José. Faraón llamó a muchos sabios de aquel momento y ninguno pudo revelar los sueños. Solamente José fue el que pudo establecer los dos sueños o revelar los dos sueños de Faraón. Pero lo interesante fue que José no dijo, yo puedo. Eso es lo que quiero notar o hacer trascendente en esta mañana. José no dijo, yo puedo. Hoy nosotros no podemos decir, yo puedo. Hoy tenemos que decir, en Cristo podemos, que es diferente. En Cristo somos bendecidos. Él es el que nos revela, Él es el que nos muestra, Él es el que nos bendice, Él es el que abre la puerta. Mire lo que dice Génesis, ya vamos a concluir, ya nos quedan 3 versículos y terminamos. Génesis capítulo número 41, el verso 16, me encanta como dice José con relación a el sueño de Faraón o a los sueños de Faraón. Génesis capítulo 41, verso 16. Dice, y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño, dice Faraón, y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón. Mire el verso 16, por favor. Estábamos leyendo el 15. El verso 16. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mi mano. Mire, me encanta lo que dice José. No está en mi mano. O sea, no es de parte mía. No está en mi mano. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. ¿Se da cuenta cómo José no le quitó la gloria a Dios? Sino que José dijo, yo no puedo. Para mí es imposible revelarte el sueño o los sueños, pero el Dios eterno es el que nos va a revelar o el que te va a revelar el sueño. Ahora bien, pongámonos en la misma posición de José en esta mañana. ¿Será que nosotros podemos? Usted dirá, yo sí puedo conseguir ese trabajo porque yo soy inteligente, porque yo soy bonito, porque yo tengo las características para conseguir este trabajo. No, no, no. Es Él el que nos da la sabiduría. Es Él el que te abrió la puerta para ese trabajo. Es Él el que te abrió la puerta para ese empleo. Es Él el que te sana. Es Él el que te perdona. Es Él el que te abre la puerta. Es Él el que te bendice. Es solamente Él. La gloria es de Él. Él es el que abrió la puerta. No fue tu amigo, tu amiga o la referencia. Es Cristo el que abre la puerta. Es Cristo el que revela a tu vida las cosas. Es Él y solamente Él. La gloria es de Él. ¿Quién te va a sanar? Aunque Dios use los médicos, el que te sana es el Señor. El que llevó la muerte y la enfermedad fue Cristo en la cruz del Calvario, no un médico.
Aunque los médicos tienen una gran función, la función de Cristo es superior. Es Él el que sana. En la mano de Él o en las manos de Él está tu futuro. En las manos de Él está tu presente. En las manos de Él están tus tiempos. En las manos de Él están tus sueños. En las manos de Él están tus proyectos. En las manos de Él, Él es el que revelará. Él es el que muestra. Él es el que da todas las cosas. Él y solamente Él. Él es el que te abrió la puerta. Por eso tienes que permanecer en Cristo. No ahora que tienes el trabajo, no ahora que tienes la prosperidad, no ahora que compraste una casa, no ahora que compraste un carro, entonces ya dejas de buscar a Dios. Entonces ya no asistes más a la iglesia, entonces ya no buscas más al Señor, entonces te apartas del Señor. Yo conozco personas que aquí llegaron y ya tienen documentos. Y ya tienen un trabajo, y ya compraron un carro, y ya compraron una casa, y asistían a la iglesia, y no volvieron a congregarse, porque ahora están, entre comillas, bien, pero la Biblia dice que el fin de ellos será terrible, porque el fin verdadero de los que buscamos y permanecemos será próspero. Heredaremos ¿qué? El cielo, dice la tierra, dice la palabra, el cielo. Aleluya. ¿Entiende usted que los que esperamos con paciencia, Pablo dijo, estoy contento con hambre y estoy contento con bienestar. Estoy contento con el estómago vacío, pero también estoy contento con el estómago lleno. Estoy contento yendo al restaurante más importante de London, Ontario, Milestone o de Keg o cualquiera. Pero también estoy contento teniendo en mi casa arroz y huevo y arroz. ¿Entiende usted? No podemos amargarnos porque estamos esperando con paciencia, como esperó José, como esperó Jacob, como esperó Abraham, pero nosotros mejor porque esperamos en Cristo. Él está dentro de nosotros, su nombre está en nuestra frente, en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Tenemos abundancia porque nuestros tiempos están en sus manos. Nosotros somos bendecidos completamente, estamos confiados completamente. No dormimos en un templo como lo hizo este faraón. Dormimos tranquilos y confiados porque estamos en Cristo. La crisis viene, las crisis están, pero no importa, estamos confiados en Él. Así que José concluye diciendo, no está en mi mano, está en las manos del Señor. Pregunto en esta mañana, ¿usted le dice así a Dios? ¿Usted habla con Dios diciéndole, no está en mi mano, estás en tus manos está mi futuro, en tus manos está conseguir ese trabajo, en tus manos está abrir esa compañía, en tus manos está que yo sea el gerente de mi propia compañía, en tus manos está que yo haga tal situación? Finalmente José obtuvo un nombre en Egipto y ese nombre era Safná Panea. Safná Panea fue el nombre que se le entregó a José. El nombre de José fue cambiado. Safná Panea. Ese nombre significa tres traducciones. Número uno, el nombre Safná Panea significa Dios habla y vive. Número uno, Dios habla y vive. Número dos, el nombre Safná Panea significa por medio de él, el Dios vivo habla. Y número tres, el que sabe las cosas. El nombre Safná Panea significa el que sabe las cosas. Y número cuatro, me encanta este último. Y número cuatro, el nombre Safná Panea significa el que descifra el código. El que descifra el código. Quiere decir que el único que descifra nuestro futuro, nuestro presente, es Cristo Jesús. El único que descifra la vida en nosotros es Cristo Jesús. Debemos es permanecer. Faraón no lo llamó solamente por ese nombre. Faraón lo llamó por el nombre de él, el nombre de pila. Mire, acompáñeme ahí mismo, Génesis 41:55, por favor, ahí mismo, más adelante. Génesis 41:55 dice, en el 55, cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José y haced lo que él os dijere. ¿Qué fue lo que ocurrió cuando la gente se dio cuenta que había ya hambre sobre la tierra? Dice que clamaron a Faraón. ¿Y Faraón qué dijo? Faraón no dijo, vayan a Safná Panea, aunque traduce el que descifra el código, aunque traduce
el Dios habla y vive, pero él habló fue por el nombre de pila de José. Vayan a dónde, dice, vayan en el verso número 55. Note usted, ya terminábamos aquí en esta mañana y dice, y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José y haced lo que él os dijere. Id a José. ¿Qué significa el nombre José? El nombre José significa el que añade. El que añade. José fue añadido. Dios le añadió a José promesas. Dios le añadió a José abundancia. Dios le añadió a José éxito. Dios le añadió a José bienestar. Dios le añadió a José familia. Dios le añadió a José sabiduría. Dios le añadió a José conocimiento. Dios le añadió a José ciencia. Dios le añadió a José permanencia. Dios le añadió a José amor. Dios le añadió a José la gloria de Dios. La gloria de Dios. Así que Faraón le dice a todos sus compatriotas o a todos los ciudadanos de Egipto, vayan a José y hagan lo que él les diga. ¿Sabe una cosa? Cuando María estaba en las bodas de Caná de Galilea y se acabó el vino, todas las personas de aquella boda fueron a María y le dijeron, se acabó el vino. No fueron al maestresala, fueron a Jesús. Y María, ¿qué dijo a todos los que estaban allí, al maestresala, a los meseros, a todos? Les dijo, vayan a él y hagan todo lo que él les diga. Ahora, ¿a quién vamos? A Jesús. No vamos a José, no vamos al pastor, no vamos al hombre, no vamos a una institución, vamos a Cristo. Vayan a él y hagan todo lo que él les diga. Cuando nosotros vamos a Cristo y hacemos todo lo que él nos dice, entonces veremos la gloria de Dios. Entonces lo que hemos esperado con paciencia se verá realmente. Un día él va a regresar pronto. Muchos tienen su segunda venida por tardanza. Él va a venir pronto. Por eso usted y yo estamos esperando. Ojo, independientemente de que Cristo venga por segunda vez y usted esté esperando con paciencia, también usted tiene que trabajar, estudiar, ahorrar, planear, etcétera, etcétera, con paciencia. Cuando tenga todas esas cosas y todas esas virtudes, no sea parte de Dios, permanezca en Cristo. Haga lo que Él nos está diciendo que debemos hacer. Pero debemos esperar que Cristo venga pronto. Él viene pronto. Finalizo con Apocalipsis capítulo número 3 y aquí cerramos en esta mañana. Apocalipsis capítulo número 3, verso 10. Apocalipsis capítulo número 3, el verso número 10. Concluye diciendo esta mañana la palabra. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Lo voy a leer una vez más. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Concluyo diciendo estas palabras en esta mañana. Hay una prueba en el mundo y va a venir una prueba muy grande sobre el mundo. No se asuste, no nos asustemos. Cuando hablamos estos temas, no es para crearle miedo a usted ni a nadie. Por el contrario, es para que usted y yo permanezcamos con paciencia, buscando su rostro, para que confiemos completamente. Momentos difíciles el mundo pasa y seguirá pasando. Cada día más. Cada día más. Volcanes, terremotos, maremotos, hambres, pestilencias, migración por todas partes del mundo, escasez,
Los precios de inflación, la inflación en el mundo, cada día más costosas las cosas, los alimentos escaseados, las fábricas, algunas han cesado de hacer trabajos, desempleo por doquier, etcétera, etcétera. Eso está en la Biblia. La Biblia registra que todos esos eventos estarán pasando y van a pasar. Vendrá una gran tribulación, la semana 70 que habla Daniel. Será una semana durísima. Y cuando hablo de una semana serán 7 años, que será un trato especial contra el pueblo de Israel. Hoy Israel no reconoce a Jesús, lamentablemente. Recuerde que son solamente 144,000 los que tendrán el sello. Pero usted y yo estamos sellados con el Espíritu Santo y su nombre habita dentro de nosotros. Así que Apocalipsis concluye diciendo, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Qué hemos hecho usted y yo durante todo este tiempo? Guardar la palabra del Señor con paciencia. Muchos se cansan, muchos se dejan de congregar porque no han guardado la palabra del Señor con paciencia. Muchos no ven resultados en su vida porque no han orado de la manera correcta y porque no tienen paciencia. Esta iglesia en Canadá lleva hasta ahora apenas en Canadá llevamos como iglesia casi 3 años, 2 años y medio, 3 años. Y algunos ya han botado la toalla. En la pandemia dejaron de asistir. Otros ya no volvieron a asistir. Perdieron la paciencia. Imagínense, José, 14 años en la cárcel y no perdió la paciencia. ¿Por qué nosotros perdemos la paciencia? La Biblia dice que debemos guardar con paciencia la palabra. Entonces está diciendo, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, ¿qué hemos guardado nosotros? La palabra del Señor, con paciencia. Entonces dice, yo también, dice el Señor, te guardaré de la hora de la prueba. ¿Qué va a hacer el Señor cuando venga la prueba? ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Llorar, correr, desesperarnos? No, ya estamos en una prueba. Dice la palabra que Dios nos va a guardar de la prueba que va a ocurrir en el mundo. Dice entonces, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. No sobre una nación solamente, sobre el mundo entero. Entonces dice que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Quizás usted y yo también seamos probados en esa hora de la prueba. Pero lo importante es que usted y yo estamos completamente, ¿qué? Confiados. No lo vamos a hacer nosotros, lo va a hacer Él. Lo está haciendo Él. Tu vida, mi amado hermano, tu casa, tu familia, tus hijos, tu hogar, todo tu presente, todo tu futuro, todas tus finanzas, toda tu entrada, toda tu salida, todo está en las manos del Señor. Confiemos en Él. Hagamos todo lo que Él dice y Él va a obrar. Jesús obró un milagro en Caná de Galilea porque hicieron lo que Él les dijo. Entonces, que usted y yo hagamos lo que Él dice con paciencia y esperemos que el Señor abra sus bendiciones para usted y para mí. Padre,